el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste aquí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Ok, en esta segunda hora vamos a hablar acerca de los nombres de Dios revelado a nosotros, ¿sí? O la forma como Dios se relaciona con los hombres. Por eso hablamos de los nombres compuestos de Dios. Usted tiene eso allí en la sección 5, cuando hablamos del carácter de Dios revelado a través de los hombres. A manera de repaso, solamente decirles que el significado de los nombres de los hombres en la Biblia revelan el carácter de las personas. Saber el nombre de una persona es saber su esencia, saber su naturaleza, conocer su carácter, ¿no? Los nombres de Dios decimos que son instrumentos que Dios nos revela, donde Dios nos revela su posición, su carácter y su vocación. Por ejemplo, a manera de repaso, ¿sí? Hablábamos nosotros de Elohim, ¿no? Que se traduce como Dios
alguien que merece ser adorado. Su significado, dijimos, que incluye ser fuerte, tener el control completo de un medio ambiente, poseer fuerza, capaz de unir y juntar, ¿no? Este nombre se utiliza siempre y cuando la creatividad y el omnipotente poder de Dios que vemos nosotros descrito en la palabra de Dios. También denota triunidad, ¿cierto? Y otro de los nombres que encontramos aquí es Jehová. Si esta palabra, dijimos hace un momento, se traduce como Señor. Jehová es el nombre del pacto de Dios. Jehová es el nombre que Dios utilizó para hacer pacto con su pueblo, ¿cierto? Significa que Dios, el Eterno, quería y quiere hacer pacto con cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, el primer nombre que nosotros encontramos aquí es Jehová Roí, ¿sí? Jehová Roí o Roí. Jehová Roí. ¿Qué significa esta palabra o este nombre? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. El Señor es mostrado como pastor en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1, cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el Nuevo Testamento, Jesús, el buen pastor, el que dio su vida por sus ovejas, también se revela a nosotros con este nombre en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11. Este nombre revela la necesidad del ser humano de un pastor. Todos y cada uno de nosotros necesitamos un pastor. Las ovejas no pueden cuidarse a sí mismas, no saben orientarse, se pierden fácilmente. Hay muchas historias alrededor del por qué Dios nos compara como ovejas. Hace muchos años atrás me decían que una oveja necesita pastor porque son tontas. Y yo durante mucho tiempo como cristiano me sentía tonto y que necesitaba que alguien me diga las cosas. En el crecimiento de mi fe y entendimiento de muchas dinámicas y de muchas verdades bíblicas, pero también naturales, descubrí que una de las razones en realidad por la cual una oveja necesita un pastor no es porque sean tontas, que se cree de que las ovejas son cortas de vista. No pueden ver más allá de cierta distancia y necesitan por eso ser guiadas. Necesitan por eso ser guiadas. No solamente allí con un palo, pero también por eso es que las ovejas, dice, memorizan la voz de su pastor. Tú y yo necesitamos ser guiados de una u otra manera. Necesitamos un pastor. Por supuesto necesitamos al pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo, pero necesitamos un pastor en nuestras vidas, quien nos guíe, porque muchas veces nosotros no podemos ver más allá y ojalá nosotros podamos escuchar la voz de nuestro pastor. Las ovejas estamos en constante peligro, causado por animales salvajes, ladrones, por gente que quiere engañarnos. Lo mismo es cierto para con nosotros. Somos prontos para perdernos y estamos en constante peligro. El mundo, la vida, las filosofías del mundo, el estilo de este mundo, de vida de este mundo, muchas veces hace que nosotros perdamos nuestro camino. Necesitamos un pastor quien nos guíe. Cuando Jehová se revela a nosotros como el pastor, Él quiere que nosotros entendamos la relación entre Él, que es nuestro pastor, y nosotros, sus ovejas. ¿Sabe? El Señor te conoce. Y lo primero que tienes que entender es que tu pastor te conoce. El Señor Jesús te conoce. Él nos llama a nosotros por nuestro nombre. Jesús te llamó a ti por tu nombre. Él te conoce. Dice también la palabra en el libro de Juan, capítulo 10, que sus ovejas conocen su voz. La pregunta que tengo para ti es: ¿conoces la voz del Señor? ¿Conoces la voz de tu pastor? ¿Obedeces cuando Él te llama? Ningún pastor humano ha tenido más íntimo conocimiento de sus ovejas como el Señor Jesús. El pastor también es el que guía a sus ovejas. Ellas no conocen el camino, necesitan ser guiadas.
y nosotros necesitamos también ser guiados por nuestro buen pastor, por Jesucristo. Necesitamos aprender a escuchar su voz y necesitamos aprender a seguirle a Él. El pastor también nos restaura la oveja desviada, una oveja que se aparta de la manada, está indefensa, y por eso el pastor debe encontrar a la oveja y regresarla al redil. ¿Cuántas veces el Señor no te ha regresado a ti al redil? ¿Cuántas veces no te has apartado? ¿Y cuántas veces nuestro Señor, Jehová Roí, nuestro buen pastor, no nos ha traído? Un pastor humano carga las ovejas en tiempos de especial necesidad. Y nosotros como ovejas hay momentos donde necesitamos ser sostenidos por nuestro buen pastor. Otro nombre en la Biblia para Jehová es Jehová Rafa o Rafa, como tú quieras pronunciarlo. En Éxodo capítulo 15, versículo 26 dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová Rafa significa el Señor quien te sana. Lo repito, el Señor quien te sana. Nadie tiene autoridad para cambiar los nombres redentores de Dios. Ellos no pueden decir que Él no sana hoy en día. El Señor sanó hace miles de años, sigue sanando hoy en día. Jehová aquí revela su relación personal como el sanador de su pueblo, ya que la promesa estaba relacionada con las enfermedades físicas y la sanidad también debe ser una sanidad física. Se ha dicho que la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida, y en su voluntad nosotros encontramos que es su voluntad sanar. En Marcos capítulo 1, versículo 4 encontramos aquí a este leproso cuando le dice: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Sabe qué le contestó Jesús? Yo quiero ser sano. Y dice que este hombre al instante fue sanado. Muchas personas dudan acerca de que si Dios quiere sanarlos o no. Pero déjeme decirle, es la voluntad de Dios sanarte. Cual sea tu enfermedad, cual sea tu situación, Jehová Rafa quiere revelarse a tu vida. Y una de las formas como quiere hacerlo es a través de su sanidad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere sanarnos, es su voluntad. La perfecta voluntad de Dios es revelada a través del ministerio de Jesús. ¿Sabe? Una de las cosas que Jesús hizo en su ministerio es sanar a la gente. Y dice que Jesús ha venido al mundo a revelar la voluntad del Padre. Jesús sanó, ese es el corazón del Padre. La sanidad es parte de las promesas que nosotros tenemos como resultado de la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Hay una palabra en el original para la palabra salvación, y es soteria. Y esta es una palabra que significa salvación, implica liberación, implica sanidad, implica preservación, salud, vigor. Cuando hablamos nosotros de salvación, de que Jesús salva, estamos nosotros diciendo: Jesús libera, Jesús sana, Jesús preserva, Jesús te da salud, Jesús te da vigor. Jesucristo no solamente vino a salvarte de la condenación eterna, del infierno. Jesús vino a salvarte en este tiempo de todo dolor y de toda enfermedad. Nosotros dice que hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Por sus llagas nosotros hemos sido curados. La enseñanza equivocada sobre el aguijón de Pablo es un estorbo para la sanidad. Algunos creen que así como Pablo sufrió enfermedad, que en realidad no se sabe
¿Cuál era el aguijón de Pablo? Hay una gran discusión acerca de que qué era ese aguijón. Algunos creen que era un defecto físico, algunos creen que era una enfermedad, algunos creen, como hablábamos con un hermano en estos días, que era el remordimiento y la condenación de Pablo del saber que había matado o había permitido que muchos cristianos mueran. En realidad no sabemos. Pero el aguijón de la carne no debería ser para nosotros una justificación. El aguijón de la carne que Pablo habla no debería ser una justificación para no creer o dejar de creer en la sanidad divina. La sanidad divina es una realidad para el cristiano. La sanidad divina es algo que Dios quiere que tome lugar en nuestras vidas. Jehová Rafa. Otro nombre de Dios en la Biblia, un nombre compuesto. Jehová Jireh. Ese me gusta a mí, más que otro. Jehová Jireh. En Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Cuando iba a matar a su hijo, ¿recuerdan? Cuando lo iba a sacrificar, y apareció un cordero. Recuerdo que cuando esta historia habla de que Abraham, mientras iba de camino, su hijo le preguntaba: papá, ya tenemos aquí la ley, ya tenemos todo, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo: tranquilo, hijo, Jehová proveerá. Jehová Jireh. Jehová Jireh. Dios proveyó un sustituto para Isaac, para que él pudiera ser libre. Y de la misma manera, Dios ha provisto para nosotros, una vez y para todos, un sustituto, el Cordero de Dios. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, normalmente, cuando nos referimos o cuando pensamos en Jehová Jireh, siempre pensamos en platita. Jehová Jireh va a proveer plata, ¿cierto? También, pero cuando hablamos de la provisión de Dios, hablamos de que Jehová proveerá salvación, de que Jehová proveerá sanidad, de que Jehová proveerá paz. El Señor va a proveer lo que sea que tú necesitas. La pregunta que tengo para ti es: ¿qué es lo que tú necesitas? Lo que sea que necesites, el Señor va a proveer. Jehová Jireh. Él provee cualquier cosa que tú necesitas. ¿Cuál es tu necesidad hoy en día? ¿Cuál es tu necesidad? Lo que sea esta, sepa algo. El Señor es un Dios que quiere proveer y quiere revelarse a tu vida como el Señor que provee. En este tiempo que acabamos de pasar, hemos visto una y otra vez la provisión de Dios. El Señor ha provisto para muchos de nosotros cuidado en medio de la pandemia. Ha provisto salud, ha provisto paz. Después de tanto tiempo de encierro no nos hemos vuelto locos, ¿cierto? Porque el Señor ha provisto un camino para que nosotros estemos bien. Otro nombre de Dios en la Biblia: Jehová Nisi. Jehová Nisi. Éxodo capítulo 17, versículos 15, encontramos este concepto o este nombre. Dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Sabe qué significa Jehová Nisi? Él es mi estandarte, Él es mi bandera de victoria. Los israelitas acababan de ganar la victoria en la batalla de Amalek. Aarón y Hur habían sostenido en alto las manos de Aarón hasta el atardecer, y mientras lo hicieron, Israel prevalecía. Para conmemorar esa victoria, el Señor levantó allí un altar y llamaron Jehová Nisi. El Señor es nuestra bandera de victoria. Cualquiera sea la circunstancia que estés atravesando, las luchas, las batallas personales, en casa, con la familia, con los hijos, en el matrimonio, en el trabajo, sepa algo: Jehová es tu bandera de victoria. Y Él ya nos ha dado la victoria por adelantado.
Y nosotros podemos pararnos en esa verdad de que el Señor ya nos ha dado. Dice, y su bandera sobre nosotros es amor, como dice Cantares capítulo 2, versículo 4. El Señor ya nos ha dado esa victoria por adelantado. Y nosotros podemos pararnos en la victoria que Cristo Jesús ganó para nosotros hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Otro nombre de Dios, Jehová Shalom. Jehová Shalom. ¿Estamos allí? ¿Ha escuchado esa palabra antes? Jehová Shalom, ¿cierto? Hay iglesias que tienen también el nombre Shalom, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Jehová es mi paz. Jehová es paz. El Señor es mi paz. Jueces 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová, el Señor, es paz. Cuando Dios estaba llamando a Gedeón a dirigir a Israel a la victoria sobre los madianitas, un ángel se le apareció y llevó a cabo un milagro. Gedeón supuso que moriría como resultado, y Jehová le aseguró que viviría y que dirigiría a Israel. Jehová fue paz para él aún antes que comenzaran las batallas. Jehová es el único que puede traer paz en medio de las batallas de nuestras vidas. Cuando hablamos de la paz de Dios, esto significa prosperidad, salud, bienestar, fe en el enfrentamiento de las aflicciones. Por eso es que Jesús mismo nos dijo en Juan capítulo 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuán importante es que nosotros estemos conscientes de que cualquiera sea las circunstancias que esté afectando nuestras vidas, el Señor es tu paz. Me encanta esa canción que dice paz en medio de la tormenta. ¿Recuerdan esa historia de Jesús que estaba durmiendo en medio de la tempestad? ¿Cuántos podemos dormir tranquilos en medio de la dificultad? Nadie. Muchos tenemos que pepear o tienen que pepearse, ¿cierto? Pero nosotros podemos experimentar paz en medio de las tormentas de nuestras vidas. Recuerda, Jehová Shalom, el Señor es tu paz. Otro nombre, Jehová Sidkenu o Sidkenu. ¿Estamos allí? Jehová Sidkenu o Sidkenu, como sea que pronuncies. Mi hebreo no está bien hoy día, ¿sí? Jehová Sidkenu o Sidkenu. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. ¿Sabe qué significa Jehová Sidkenu? Él es nuestra justicia. ¿Cuántos en algún momento nosotros nos hemos sentido tratados o maltratados injustamente? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, esto no es justo? ¿Por qué me pasa esto? Siempre podemos ir o podemos reconocer que el Señor es el que nos hará justicia, ¿sí? Donde opera la justicia de Dios, no opera la justicia del hombre. Llega un punto en nuestras vidas donde nosotros sí tenemos que decidir, mis amados hermanos, quién queremos que nos haga justicia. En el mundo hay muchas cosas injustas y dolorosas, y muchas veces no podemos hacer nada. Y es allí donde nosotros tenemos que decir, Señor, tú eres juez justo. Tú me vas a hacer justicia en esta situación. Me han tratado injustamente, han dicho esto de mí, han dicho cosas que no son ciertas, me han difamado de esta manera, me están acusando de esto, me están acusando de aquello. Señor, encárgate tú. Hay algo que yo he aprendido y es muy difícil. Animo a que las personas lo puedan hacer, pero yo sé que es muy difícil. Y aún, aunque yo lo aconsejo, lo confieso, sigo teniendo luchas con esto. Y yo siempre digo, no te defiendas, deja que Dios te defienda. Y es complicado,
Porque cuando la gente te está golpeando y te está achacando, lo natural es uno defenderse y querer devolverle el golpe a la gente. Pero muchas veces, si creemos que Jehová es Sidkenu, nuestra justicia, lo que nosotros deberíamos ser llamados a hacer es no defendernos y dejar que el Señor vea nuestra causa. Y el Señor, tarde o temprano, como dije hace un momento, levanta bandera de victoria y nos hace justicia. Tú y yo necesitamos saber que el Señor es el Señor que nos hace justicia. Otro nombre de Dios, Jehová Sabaoth, Salmo 24:10. Jehová Sabaoth. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Jehová Sabaoth. Esta palabra Sabaoth es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Eliseo encontró que Jehová de los ejércitos rodeaba el pueblo en épocas de ataques del enemigo. ¿Recuerdan esa historia? Cuando vinieron un ejército enemigo a querer matar al profeta, salió su siervo y dijo: viene a matarnos. Y Eliseo salió todo canchero, tranquilo, y dijo: ¿cuál es el problema? Mira a todos los enemigos. Dijo: tranquilo, son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Y obviamente su siervo no entendía ni papa y decía: pero ¿de qué estás hablando? El enemigo se volvió loco. Y Eliseo hizo esta oración: Señor, abre los ojos a mi siervo. Y cuando los ojos de su siervo, que ahí sí creo que era, si no me equivoco, fueron abiertos, dice que pudo ver en las montañas ejércitos celestiales, y efectivamente eran más. Jehová Sabaoth. En medio de cualquier lucha, dificultad, problema, situación complicada que podamos estar atravesando, nosotros podamos tener esta revelación que Jehová es el Señor de los ejércitos. Jehová Sabaoth es Jehová de los ejércitos celestiales. Y Él no solamente pelea, pero peleará la batalla por cada uno de nosotros. El último nombre es Jehová Shammah. No Chama, ya, por si acaso. Jehová Shammah. Este nombre lo encontramos en Ezequiel 48:35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad de aquel día será Jehová Shammah. ¿Qué significa eso? El Señor está allí. Qué fortalecedor, qué bueno, qué chévere es saber que el Dios trascendente que creó el vasto universo es también el inminente Dios eternamente presente con su pueblo. Él está con nosotros. El libro de Hebreos dice: porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En Hebreos capítulo 11, versículo 5 y 6. Yo no sé usted, pero me impacta mucho saber de que Dios, como alguna vez he escuchado a ustedes, se toma el tiempo para ayudarte. ¿No ha sentido? No es, eso no es sentir importante. Que Dios se toma el tiempo para atenderte. Ok, continuamos con esta sección y vamos a ver los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. Y uno de los nombres que normalmente encontramos en el Nuevo Testamento es Teos. Recuerde que la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego, que era el idioma, era como la lengua franca, era el idioma que se hablaba en aquel entonces. En la época donde se escribió el Nuevo Testamento, era el lenguaje del imperio. Y esta palabra Teos se refiere a Dios. Por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 1 encontramos este versículo que dice: en el principio era el verbo, y esta palabra verbo es logos, ¿no? El verbo era con Dios, o sea, Teos, y el verbo era Dios. Teos, una vez más encontramos esta palabra, ¿no? Y la palabra griega Teos es como Elohim en el Antiguo Testamento para referirse a Dios o dioses.
la otra palabra o el otro nombre que encontramos para Dios o que hace referencia a Dios en el Nuevo Testamento es Kurios o Kyrios. En Filipenses capítulo 2, versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios o el Señor, para la gloria de Dios, Theos, ¿sí? Padre. Y aquí encontramos una tercera palabra que vamos a ver en un momento, Pater, ¿no? Los tres nombres divinos del Nuevo Testamento son mencionados en el versículo anterior: Kyrios, Adonai; Theos, Dios, ¿no? Y también Pater, ¿ok? Que es el tercer nombre. Recuerde, cuando la gente se refería a Kyrios, se refería a esta idea de Señor. Y Kyrios era el César. Y reconocer a César como el Kyrios te podía salvar la vida. No reconocerlo, decir que Jesús era el Kyrios, te costaba la vida. Solamente para enfatizar allí ese concepto. El tercer nombre de Dios en la Biblia es Pater. Pater, ¿ok? Pater. Vosotros, dice Mateo 6:9, oraréis así: Padre nuestro. Y esta palabra Padre en su original es Pater, que nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y también nosotros en Romanos 8:15 dice: habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y encontramos una vez más este concepto de Pater. Entonces hay tres nombres como se conoce a Dios en el Nuevo Testamento: Theos, Kyrios y Pater, ¿ok? Esta palabra Abba era la palabra aramea para padre, ¿ok? Fue la palabra que Jesús utilizó en la oración del jardín del Getsemaní. Y qué privilegio para nosotros poder llamar a Dios nuestro Padre, llamar a Dios el Pater de nuestras vidas. Y esto denota una cercanía. En el Antiguo Testamento hubiera sido imposible, impensable poder llamar a Dios Padre. Una de las razones por las cuales también los judíos, los religiosos de la época, se rasgaban las vestiduras, porque ¿cómo es posible que este igualado, como decimos los loretanos, igualante, fuera a llamar al Todopoderoso, al Elión, al Shaddai, a Elohim, a Adonai? ¿Cómo puede llamarlo Padre? Y eso es lo que Cristo logró para cada uno de nosotros. Es un privilegio en todos sentidos el camino que Cristo hizo para nosotros. Nos abrió un camino para poder relacionarnos con Dios como Padre. Y esos son algunos de los nombres con los cuales se le conoce a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hasta aquí con los nombres de Dios, tanto los compuestos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. A continuación vamos a hablar acerca de los atributos de Dios en la siguiente lección.